Muy buenos días, hermanos, qué alegría volverles a ver. Gracias a Dios que estamos reunidos aquí en la casa del Señor en esta mañana. Nuevamente vamos a meditar un poco en la palabra del Señor en Hechos, el capítulo 21 y el 22. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? ¿Cómo era su vida antes de conocerlo? ¿Se recuerda? ¿Ha habido cambios en su vida que usted pueda identificar desde ese momento hasta el día actual? ¿Es usted más amoroso? ¿Es usted más paciente? ¿Es usted más lleno de mansedumbre? ¿Tiene nuevos ideales, nuevas metas, nuevos propósitos de acuerdo con lo que Dios dice? ¿Realmente puede usted identificar cambios en su vida por haber conocido al Señor? Vamos a ver en esta mañana un testimonio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 21, versículo 37 hasta el capítulo 22, versículo 21. Hechos 21, 37. Hechos 21, 37 hasta el 22, versículo 21. Dice la palabra del Señor. ¿Se recuerda usted que estuvimos estudiando acerca de que Pablo fue llevado preso, fue capturado por las personas en el templo y luego fue liberado y llevado preso por la autoridad romana? Pues cuando empezaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabe griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de esos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esa ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo a este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, y como al sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Buen Señor, queremos darle las gracias porque siempre que nos acercamos a su palabra,
lo hacemos con el sentir que es su palabra y que es usted quien nos va a hablar y que si no es por su Espíritu Santo no vamos a lograr entender y no vamos a hacer nuestra su palabra. Le rogamos, Señor, que nos permita la oportunidad de ser bendecidos con su mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Tenemos entonces un testimonio de la gracia de Dios aquí en este pasaje. En Hechos 2, hoy vengo algo enredado en la lengua, hermano. En Hechos capítulo 21, del versículo 22 al 36, nosotros encontramos la actitud de Pablo ante las adversidades. Y notamos el parecido de Pablo con el Señor Jesucristo en las cosas que él padeció, en lo que él sufrió. Claro, lo de Pablo no fue un sacrificio redentor ni vicario, sino algo que él realizó como parte de un proceso que Dios le había establecido a él. Su obediencia y sometimiento a la ley, la captura violenta por la turba, la acusación falsa, el deseo del pueblo por su muerte y la entrega al poder romano. Por lo menos 5 cosas en las cuales podemos decir que hay alguna similitud de Pablo con respecto al Señor Jesucristo. Y del versículo 37 al 40 vemos que Pablo, siendo llevado por los romanos para introducirlo en la fortaleza, a mí siempre me ha parecido curioso por qué en vez de preguntarle a la gente se llevan a Pablo para investigarlo a él. Pero es que hubo una revuelta en el templo. No fue solamente cosa de que encontraron un ladrón, fue una revuelta en el templo, una revuelta muy seria realmente, y la fortaleza romana estaba a la par del templo. Entonces no tardaron mucho en darse cuenta, por mucho que alguien se hubiera tardado en ir a avisarles que había un suceso ahí, la fortaleza romana estaba cerca. Entonces vino el tribuno, dice acá, el tribuno es un comandante de varias centurias romanas, vino él con sus soldados y libró a Pablo de ser ejecutado en ese momento ahí en las afueras del templo. ¿Se imagina usted una turba queriendo matar a Pablo? ¿Cuántos se pudieron haber tardado en llegar? El tiempo que fuera, fue un tiempo que la turba aprovechó para lastimar a Pablo. Seguramente llevaba alguna costilla golpeada, algún golpe en la cara, alguna cosa llevaba a Pablo porque lo estaban maltratando y ellos querían matarlo. Pues llegaron ahí y Dios, por cierto, cuando Pablo llegó a Jerusalén, que se entrevistó con las autoridades de la iglesia, Jacobo, creo yo, porque era el líder de la iglesia, era una de las columnas, se dice ahí, y cuando hubo el sínodo en Jerusalén respecto a los problemas que habían con los judíos que querían que los gentiles también siguieran con la ley, Jacobo, como el líder, se levantó y dijo, esto es lo que conviene que hagamos, se hicieron cartas y todo lo demás. Pues es probable que este mismo Jacobo, los líderes de la iglesia, una vez que vieron a Pablo y que le dijeron que bueno lo que estaba haciendo, pero mira que también hay judíos acá, ¿qué podemos hacer al respecto? Y le dijeron a Pablo, lo mejor, lo más conveniente es que usted agarre este grupo de personas, 4 hombres que tienen un voto hecho de acuerdo con la ley, y entonces usted pague sus gastos y usted cumpla con eso para que la gente diga, los judíos, que no hay ningún problema suyo con respecto a la ley, con respecto al templo, con respecto al pueblo. Dijo Pablo, está bien. Por eso lo acusaron a Pablo. 7 días pasaron antes de que a Pablo lo retuvieran. Pablo venía de comunidades gentiles. Entonces Pablo no es que iba a llegar al templo e inmediatamente aquí vengo para hacer un voto, sino que él llegó al templo para purificarse porque era parte del proceso de un judío llegado de regiones gentiles. Se recuerda de que en los evangelios dice que los judíos si van a la plaza no regresan a sus casas a comer si no se lavan muchas veces las manos. Eso era lo que estaba pasando con Pablo. Pablo llegó y estableció 7 días de purificación para después poder llevar con los hombres que se estaban purificando y poder realizar el rito de la purificación. Pablo, un hombre cumplidor de la ley, como lo vamos a ver más adelante. Pablo estaba por ofrecer su sacrificio de purificación, 7 días. O sea, él estaba por ofrecer sus sacrificios, pero Dios lo libró. Dios se interpuso para que no lo hiciera. No que lo que Pablo hiciera está malo,
sino ese acto de Pablo ya no tenía un valor real que pudiera satisfacer las necesidades de Pablo de salvación, ni que Dios pudiera hacer algo por Pablo para recibir ese sacrificio, sino era nada más un acto simbólico. Pablo, sin comprometer su fe, sin comprometer la sana doctrina, Pablo estaba sometiéndose a un rito para poder mostrar al pueblo que él no estaba en contra de lo que Dios había establecido. Él quería una oportunidad de compartir su fe sin ser rechazado. Por eso Pablo volvió a Jerusalén, porque él quería compartir su fe. En Romanos capítulo 10 y 11, Pablo habla respecto de su pueblo y dice: Dios no ha rechazado a su pueblo. Y Pablo está aquí en Jerusalén queriendo compartir su fe. Los judíos necesitan oír su fe. Este fue un momento de transición en el pueblo, un pueblo muy arraigado a las leyes, un pueblo muy sujeto a su fe, a todo lo que en la ley decía, un pueblo con fuertes tradiciones dadas por Dios. No era que se habían inventado en el camino, lo que estaban haciendo era la ley de nuestro Dios, pero había una transición hacia una nueva forma de relacionarse con Dios. Ya no era solamente la ley, ya no era cumpliendo con la ley para encontrar el favor de Dios. Ahora Dios en Cristo había manifestado su gracia y su amor para que sin cumplir la ley, porque lo que ahora hacemos desde la muerte del Señor Jesucristo para acá, lo que ahora hacemos es confiar en que Cristo cumplió la ley cabalmente y que cuando nosotros creemos en Él, que su muerte es suficiente, cuando creemos en Él que Él es Dios, cuando creemos en Él que es el único camino que lleva a la vida, esa vida recta, pura, de obediencia a Dios, nos es trasladada a nosotros, los que creemos en Él. Entonces ya no necesitamos el cumplimiento estricto de la ley para poder conseguir de Dios un favor. Entonces aquí tenemos a Pablo en un tiempo de transición, pero Pablo está cediendo ahí para poder tener la oportunidad de compartir su fe. Hermanos, aunque esto podría sonar un poquito extraño, porque al parecer bien podríamos nosotros considerar que si es por compartir la ley, si es por compartir el evangelio, cualquier cosa está bien. Y hay quienes han ido a los prostíbulos, a las cantinas a compartir su fe, porque lo importante es compartir la fe. Pero eso no es cierto. O sea, ir a una fiesta porque ahí hay mucha gente que no conoce al Señor y ahí nosotros vamos a compartir del Señor, eso no es correcto. ¿En qué se diferencia eso de lo que Pablo hizo? Del ceder de Pablo. En que Pablo estaba cumpliendo con la ley de Dios. Aún cumpliendo con los sacrificios era parte de lo que Dios había dicho. Entonces no tenía nada que ver con someterse y con dejarse llevar por un medio, sino era parte del cumplimiento del cual Pablo quería hablarles, que eso ya no era necesario porque ahora tenemos la gracia de nuestro Dios. Así que mi hermano, tenga cuidado, porque el hecho de que busquemos oportunidades para buscar al Señor no es a cualquier medio, a cualquier costo. Hoy no, hoy tenemos la gracia de Dios, no hay ninguna orden sino compartir el evangelio. La turba intentó matar a Pablo, Dios lo libró de eso, para que pudiera seguirse manifestando la gracia del Señor. Fue librado por el comandante que llegó por ahí. Mientras lo llevaban, dicen que lo encadenaron. Esto es parte del cumplimiento de la profecía hecha por Agabo y de todas las personas que le decían que a Pablo en Jerusalén lo iban a apresar. Parece que iba con 2 soldados, agarrado con cadenas a 2 soldados y ahí lo llevaban. Cuando iban queriendo caminar, la turba era tan violenta, era tanta gente que les tocó que cargar en peso a Pablo. Ahí lo llevaban levantadito, ¿verdad? Y así levantadito como iba, parece de que el tribuno iba adelante, el comandante iba adelante, y Pablo, un hombre excepcional realmente, después de estar golpeado y dañado, habla con el tribuno y le dice: ¿se me permite decirte algo? Y cuando lo oye hablar en griego, el tribuno, que hacía algún tiempo habían estado luchando contra un egipcio, parece que era un judío egipcio, que había llegado como el salvador del pueblo, y había levantado a 4,000
hombres israelitas que ahora eran sicarios, los bandidos, para poder librarse del yugo romano. Entonces estuvieron ahí con eso, y creo que el tribuno, que todavía no habían capturado a este egipcio, le dice: sabe griego. O sea, aquí no es este el que estamos buscando, este es otro, vamos a ver qué es lo que pasa. Sabe griego. Sí, le dice Pablo, sí sé griego. Dame la oportunidad de presentar defensa ante el pueblo. ¿Por qué Pablo se quería defender? Ay, que Dios mire por ellos, ¿verdad? No, Pablo quería defenderse porque era la oportunidad de mostrarles la gracia de Dios al pueblo. Entonces, yo quiero defenderme, le dijo Pablo, yo quiero hablar con esta gente que está acá. Pues cuando le permitió ponerse de pie en las gradas, pongamos que estas hayan sido las gradas, puesto de pie Pablo en la grada, ¿verdad? Imagínense que fuera de mi tamaño Pablo, dicen que era chaparrito. Con el porte que él pudo haber tenido en ese momento, era un hombre estudiado, era un maestro en Israel. Con el porte que él pudo haber tenido, no agachado por los golpes, no dolido por allá, no, con porte de maestro, tenía la costumbre de levantar la mano. Con esa misma actitud, Pablo se paró delante de la gente. O sea, solamente al verlo a él en esa posición, ya les recordaba a ellos el porte de los maestros en las sinagogas, del sacerdote en el templo. O sea, no era cualquier cosa lo que estaba ahí al frente, ¿verdad? Y Pablo empieza a hablarles, y les habla en arameo. Ahí dice hebreo, pero no es hebreo el hebreo que nosotros hemos oído decir del hebreo bíblico. Después de que Asiria llegó y conquistó Samaria y se llevó a todo el norte de Israel en cautividad, y trajo gente de Nínive, de Asiria y de otros lugares a habitar ahí en las comunidades, de ese momento hasta la época griega, los judíos aprendieron a hablar el hebreo, el arameo, pero era un arameo machucado, porque era arameo mezclado con hebreo. Y como esa era la costumbre, el pueblo hablaba así cotidianamente. Cuando vinieron los griegos, era tanto el imperio que la lengua griega se popularizó, y ya la gente ya no hablaba en hebreo, en arameo judío, sino en griego. Pero para fines religiosos, los sacerdotes, los maestros de la ley, cuando se paraban a leer la ley, lo hacían en hebreo arameo judaico. Entonces, cuando Pablo se presenta con el porte de maestro y se presenta hablándoles en hebreo, ¿se imagina usted el impacto, verdad? Aunque la gente siguiera molesta con Pablo, más de alguno dijo: ¿no será que nos equivocamos? O sea, ¿quién es este hombre que hoy nos está hablando en hebreo? Solamente los líderes religiosos, cuando se referían cuando leían la Torá, el Tanaj, es que ellos hablaban de eso. El Tanaj son todo el Antiguo Testamento nuestro. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, que eran donde más ellos hacían énfasis, ¿verdad? Y aquí está Pablo hablándole de esa manera. Y dice acá que cuando ellos oyeron que él les hablaba en lengua hebrea, le guardaron más silencio, más calma para Pablo. Dios lo libró, y Dios le dio la oportunidad de poder hablar a una multitud que de ninguna otra manera iba a tener Pablo la oportunidad de hablarle. Porque esta festividad, la festividad que estábamos ahorita narrando aquí en este pasaje, pudo ser la de Pentecostés, pero no la festividad como está en la Biblia, sino era una festividad distinta, cambiada en algunos aspectos, siempre por cuestiones culturales de otras naciones, pero en esta festividad se celebraba la ley. La celebración había cambiado para celebrar la ley. Entonces, los judíos que estaban ahí eran judíos muy celosos de la ley, conocedores de la ley, cumplidores de la ley. Y lo vemos acá nosotros, que Dios le da la oportunidad a Pablo de hablar con este tipo de personas que necesitan conocer de Dios. Y Pablo está acá hablando con ellos, dirigiéndose en primer lugar con respeto a ellos. Mire que Pablo no empezó a insultarlos, a decirles: me las van a pagar, ya van a ver.
varones, hermanos y padres, con todo el respeto que se merecen ellos. Porque para poder hablar del Evangelio no puede llegar uno a golpear a la gente, que usted es un pecador y esto que lo otro, que sí lo es, sino con todo el respeto, porque hay que ganarse el oído del oyente para poder presentarle la voz del Señor. Entonces Pablo está hablando aquí con ellos y Pablo se dirige a ellos de esa manera y les dice que él fue acusado, más bien no les dice, sino él va a defenderse de su acusación. Versículo 28 del capítulo 21. Dice: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado el lugar santo. 3 acusaciones contra Pablo. Su enseñanza era contra el pueblo. Su enseñanza era contra la ley y el templo, y había profanado el templo metiendo gentiles al templo. Y Pablo empieza a hablar, a defenderse de eso. Y lo primero que él dice es: así era yo. Esto es la forma como Dios a mí me encontró. Versículo 1 hasta el versículo 5 encontramos nosotros las palabras de Pablo. Les habla de su procedencia religiosa. Les dice: yo soy judío. No es solamente un israelita, sino un hombre que tiene la religión de los israelitas, que son judíos, que creen en el Señor, que observan cuidadosamente la tradición oral y la Torá, que creen en Dios como el único Dios verdadero, que lo honran a Él, que obedecen su palabra. Entonces, Él les habla de una herencia étnica de la fe. Y les habla también de su lugar de nacimiento. Les dice: no soy nacido aquí en Jerusalén, soy de Tarso de Cilicia, que está en la parte norte, al norte de Jerusalén, un lugar en la Turquía moderna ahora, donde el mar Mediterráneo hacía una curvita, por ahí estaba Cilicia. De ahí les dice Pablo que eso, pero yo me crié aquí. Yo aquí viví mis años pequeños, yo aquí viví. Y con esto Pablo está negando la acusación de que él está contra el pueblo. No, yo soy judío. Yo estoy criado aquí, en esta ciudad. Y esa crianza de Pablo lo hizo aprender a obedecer la ley con exactitud. Pablo no era un hombre de que medio conocía la ley, sino que la conocía al pie de la letra y la cumplía al pie de la letra. Un hombre estricto. Fue educado por el hombre más estricto y más admirado de su pueblo, Gamaliel. De tal manera era el criterio que se tenía de este hombre, que cuando él murió, mucha gente piadosa, cumpliendo la ley, dijo: se murió el cumplimiento de la ley. Porque era un hombre muy estricto, muy dado a enseñar con mucha rigidez la ley y a cumplirlo de esa manera también. Dice Pablo: con rigurosidad, sin excepciones, sin falsas interpretaciones, yo aprendí la ley, a cumplir la ley. Él no era nada más un religioso de los sábados, o lo que nosotros decimos un dominguero, sino era un hombre que cumplía completamente con lo que Dios les había dado, esa ley dado a sus antepasados. Entonces él está ahorita negando la segunda acusación, que era contra la ley que él estaba hablando. Él aprendió a ser celoso de Dios, dándole exclusividad a Dios, rindiéndole culto, reconociéndolo a Él como el único Dios verdadero, siendo leal a Dios. Y con esto niega la tercera acusación de que él había metido gentiles al templo. Porque si él era un hombre que le daba exclusividad a Dios, un hombre fiel a Dios, un hombre leal a Dios, no podía él cumplir con traer a un gentil al templo, porque había un muro en el templo. Prácticamente era un muro que separaba el templo del lugar donde los gentiles podían llegar. Dicen que tenía 14 metros de alto y estaba lleno de rótulos en todos los idiomas posibles. El que traspasara ese umbral iba a morir. Esa era la amenaza: no pase, bajo riesgo de su vida, no pase. Así estaba escrito en todo el muro, ¿verdad? Era el patio de los gentiles. Y Pablo dice: yo soy un hombre celoso de Dios. O sea, como él, celoso de Dios, iba a llevar a un gentil y meterlo al templo. Y Pablo entonces con eso niega la tercera acusación. Y le dice Pablo: así como ustedes son de celosos hoy, después de que lo maltrataron a él, con ese mismo celo es el que yo tengo también para él.
Pero aquí Pablo dice acá, ¿dónde está? Aquí, versículo 3. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Y lo que le dijeron los líderes religiosos cuando él llegó ahí a Jerusalén es versículo... ¿dónde está? Versículo 21. No. 21, 20. Cuando ellos lo oyeron, los líderes religiosos, los líderes de la iglesia, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pablo aquí, aunque está usando los mismos términos, lo está usando en el sentido correcto. Pablo ya no es celoso de la ley, hoy es celoso por Dios. ¿En qué se diferencia una cosa de la otra? En que el cumplimiento de la ley terminó con la muerte de Cristo, el cumplimiento de la ley como requisito para tener el favor de Dios. Déjeme aclararle eso. Los sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo, por eso ya no los practicamos. La ley, el cumplimiento de la ley apuntaba a obtener el favor de Dios. Y Pablo aquí les dice: así como ustedes son celosos, yo también soy celoso por Dios. Cambió. Ya no es solamente por la ley, sino es el celo por Dios que está por encima de todo eso para cumplir la ley, para ser fiel a Dios y no solamente a los mandatos de la ley. Porque el reclamo de Dios para su pueblo es: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque el pueblo había llegado a cumplir la ley de una forma estricta, pero no con el sentido correcto y no con la motivación correcta. Entonces Pablo dice: no, yo soy celoso por Dios. No era solamente cumplir con unos requisitos. Pablo entonces acá dice que él es celoso de la ley y menciona por qué lo hacía él celoso de la ley. Persiguió a los seguidores del Señor con el ánimo de matarlos. Pablo no tenía ningún empacho en decir que él lo que quería era matar a esa gente, destruir toda esa gente. Y fue allá a Damasco para traer a todos los que siguieran al Señor con el apoyo de los líderes religiosos. Dice, el sumo sacerdote, los líderes del pueblo, el Sanedrín, a mí me dieron cartas, no las fue a pedir él. Dice, a mí me dieron cartas para ir allá con el propósito de traer y castigar a los discípulos. Así era yo, dice Pablo. Este tipo de persona era yo. Pero del versículo 6 al versículo 16, y el mismo escritor acá lo dice para notar el cambio, pero, dice el versículo 6, hay un cambio ahí, esto es lo que yo era, hubo un cambio, el Señor lo transformó en un encuentro con Él y Pablo testifica de su conversión. No se trata de ser un practicante religioso, no se trata de ser un hombre celoso de las costumbres religiosas, no se trata de ser un buen hombre, de conocer la palabra de Dios, no se trata de estar en la iglesia, de reunirse con gente buena, de estar acompañado por gente que conoce a Dios. Se trata de lo que uno es una vez que tiene un encuentro con el Señor. Y el Señor se manifiesta. Podemos nosotros encontrarlo acá, versículo 6, 7, 8. Vemos nosotros aquí el encuentro de Pablo con el Señor. El Señor se manifiesta. El encuentro fue con el Señor. Y Pablo les está narrando esto. Ese que ustedes rechazaron, ese que ustedes mataron, el que dicen que quedó en la tumba, ese, dice Pablo, a mí se me apareció un día y me transformó. Ese hombre a mí me cambió. Y ese encuentro con el Señor fue una luz resplandeciente que lo rodeó a él a mediodía. ¿Se imagina usted, mi hermano, si ya para nosotros es difícil contemplar el sol por el brillo que tiene? A mediodía, ¿se imagina usted una luz más brillante que el sol a mediodía? ¿Verdad que es bien difícil imaginarse algo más brillante, más iluminante? Voy a inventar una palabra, más iluminante, más luminoso.
resplandeciente. Gracias, hermano. Así con eso se encontró Pablo, con una luz más brillante que la luz del mediodía. Esa luz es la presencia del Señor, es la gloria del Señor. Por eso en Apocalipsis dice que ya no necesitarán más de sol ni de luna, porque la luz del Cordero los va a alumbrar. Esa luz que rodeó a Pablo y a los que iban con él, un día nos va a alumbrar a nosotros. Esa luz es la presencia del Señor. Y esa presencia del Señor lo hizo caer al suelo a Pablo. Solamente esa luz, porque es la presencia de Dios, es la gloria de Dios, lo hizo caer al suelo a Pablo. Igual la experiencia tenemos en Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Juan conocía al Señor y sin embargo, en el versículo 17 dice, Juan era el discípulo amado que se recostaba en el pecho del Señor a la hora de las comidas. Y le dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. La presencia del Señor hace que la gente sea derribada al suelo. Daniel capítulo 10. Aunque este pasaje de Daniel podría ser interpretado de otra manera, quiero compartirlo con ustedes con un poco de cuidado, porque no quiero tampoco mencionar cosas que no son, pero me parece interesante en el versículo 9, Daniel 10:9, dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. El hombre fue derribado al suelo, en una especie de desmayo cuando se encontró con este ser. Y dice en el versículo 16 en adelante, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, por eso creo yo que pudo ser el Señor Jesús, que pudo ser la segunda persona de la Trinidad. Uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que está delante de mí, Señor mío, la forma en la que se dirige, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerzas. Versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Encontrarse con Dios debilita a la persona y lo lleva al suelo. Isaías capítulo 6, versículo 5, vemos a Isaías encontrándose con Dios y su expresión es, me voy a morir. Siendo un hombre pecador, me voy a morir, dijo Isaías en el capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Qué impresión tan fuerte causó la presencia de Dios en Isaías. Y podemos seguir hablando de otros más, como de Ezequiel. Podemos hablar de los padres de Sansón. Manoa cayó al suelo y dijo, ay, nos va a matar el Señor. Y la mujer muy prudente, muy sabia, le dijo, no sea bruto, le dijo, ¿cómo nos va a matar Dios si nos va a dar a un hijo que sea libertador? Pero es que la experiencia de estar con Dios es una experiencia que imprime una cosa tan rara en la vida de la persona, que imprime una sensación de temor, de angustia. Yo no sé si usted que conoce al Señor lo experimentó. Yo no sé si usted tuvo esa experiencia con el Señor de algo profundo, de algo fuerte, de algo que no lo había sentido antes. Espero que sí, porque es la experiencia de conocer al Señor. Quizá no lo ha analizado usted en su vida si conoce al Señor, y eso debería servirle para darse cuenta si conoce al Señor o no. No estoy hablando de que todos tenemos que tener la misma experiencia, pero debe haber en la vida del que conoce al Señor un momento en su vida en el que puede experimentar que algo está tocando su vida y le está haciendo reaccionar respecto. Respeto, reverencia y admiración. Gracias, hermano. ¿Lo recuerda? Yo sí lo recuerdo. Yo lo tengo, mire, es que como que me lo hubieran grabado en una cinta. Solamente son como 3 o 4 segundos, pero lo tengo tan presente en mi vida, ese encuentro con el Señor. ¿Lo tiene usted? Sí, ¿verdad? Si conoce al Señor, debe de tenerlo. Quizás solamente fueron algunas lágrimas, quizás solamente fue una emoción de alegría, de intensidad, pero fue algo que a usted lo tocó. Porque es la presencia de Dios, y esa presencia de Dios es algo que impacta en la vida de aquellos que lo conocen.
Pablo se encontró con la revelación de Dios. Es el Señor mismo quien le habla. Se encontró con la presencia de Dios. Es la misma presencia de Dios que dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8, que es la misma revelación de Dios, la misma gloria de Dios que va a destruir al anticristo. 2 Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Con eso nos hemos encontrado los que conocemos al Señor. Por eso nuestra vida no puede ser la misma. Porque algo pasó. Hay algo que afectó nuestro ser y el Señor se está identificando acá. Y le pregunta a Pablo, lo llama, es curiosa la forma como lo llama el Señor a Pablo, porque es la forma es la forma cariñosa de referirse Dios con una persona. Samuel, Samuel, David, David. No le dijo a todos. Y a Pablo le dice, Saulo, Saulo. Es la forma en la que Dios se encuentra con la persona, de una forma tan amena, tan cariñosa, una forma que indica, yo te conozco, yo sé quién eres. Esa repetición habla de, yo te conozco. Yo sé quién eres. Y el Señor le habla con confianza y lo enfrenta con su actuar. Saulo, Saulo, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Por qué me persigues? O sea, el Señor no le está pidiendo cuentas. Pablo, revisa en tu interior. ¿Estás consciente de lo que estás haciendo? ¿Sabes en tu interior lo que está sucediendo? ¿Conoces tus motivaciones para lo que estás haciendo? Y Pablo entendió bien esa pregunta. Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Esta idea de Pablo de preguntarle, ¿quién eres, Señor? No es la misma expresión nuestra de Señor fulano de tal. La idea de hablar de Pablo de Señor es la que está en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 29. Dice, Jesús responde... No, perdón, estoy leyendo otro. 12:29, Marcos 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Deuteronomio 6:4. Oye Israel. Deuteronomio 6:4 dice, Jehová nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo trayendo al momento actual, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios. Cuando Pablo se refiere a Jesús y le dice, ¿quién eres, Señor? No lo hace en el término de fulanito de tal, don fulanito de tal, sino es Señor refiriéndose a Él como Dios, en la misma referencia que ellos tenían como Dios, porque esta palabra que el Señor usa acá era usada por los esclavos para referirse a su dueño. Hasta ahí están ciertos los críticos. El esclavo se refería a su amo como mi señor. Era un título de respeto, era un título de reverencia, era un título de posesión. Él es mi dueño, Él es quien decide por mí, Él es mi soberano, Él es el que me da las órdenes, yo a Él lo sirvo, yo a Él lo amo, yo con Él me muero porque Él es mi dueño. Así se refería el esclavo a su dueño. Solamente tenía una voz que obedecer, la de su dueño, Señor, y le llamaba Señor. En este caso, Pablo usa también esto bajo los mismos términos. Y resulta de que en el Imperio Romano al emperador se le quería dar, se le quiso dar el término de Señor. Por eso los cristianos eran tan mal vistos, porque ellos no estaban dispuestos a llamarle Señor al emperador, porque el único Señor para ellos era su Dios, Jesús. No había más. Entonces aquí Pablo con eso le está diciendo, ¿quién eres? Y se está reconociendo él mismo como un esclavo, como alguien que está a disposición de él. El término Señor indica poder y autoridad para disponer de esa persona. Era tal el caso, hermanos, era tal el caso, que si un amo en Israel golpeaba a su
a su esclavo, pero no se moría el mismo día, no le decían nada. O sea, si se moría el mismo día, sí, ¿verdad? Había que darle chicharrón al amo también, ¿verdad? Pero si aguantaba hasta el día siguiente, ya había pasado, porque era su propiedad. Esos eran los conocimientos de Pablo para decirle en ese momento a ese que le está hablando: ¿quién eres, Señor? Y el Señor se manifiesta. Y mire qué bonito el Señor aquí hablando con Pablo. Le dice: Pablo, yo soy Jesús, pero no cualquier Jesús, Jesús de Nazaret. Para indicarle claramente a Pablo de quién estamos hablando, para que no queden dudas, el Señor se refiere a él como Jesús de Nazaret. ¿Se imagina usted cuánto le dio vueltas a Pablo en la cabeza en ese momentito, verdad? Porque todo lo que ellos conocían era que esa enseñanza era una enseñanza incorrecta, que esto, que hay y lo otro, y se encuentra con el mismo que fue crucificado y que resucitó. O sea, ¿cómo debió haber sido ese cambio en Pablo en ese momento? Yo soy Jesús, y lo que le estás haciendo a mis discípulos me lo estás haciendo a mí. ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me estás buscando a mí? Así se encontró Pablo con el Señor, personalmente con Él. Y Pablo se pone a disposición del Señor. Porque cuando uno se encuentra con el Señor, no empieza a tratar de discutir con Él, a ver qué puedo hacer, sino, ¿qué haré, Señor? Es la disposición de cada quien que se encuentra con el Señor, es ¿qué quieres que yo haga? No es: Señor, bendice mis planes, Señor, mira mis proyectos, Señor, mira mis sueños, mis ideales. ¿Qué te parecería si me los bendices? Es: ¿qué quieres que yo haga? A un lado todo lo mío, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la posición correcta de cada uno de los que conocemos al Señor. Haga a un lado sus ideales, sus planes, sus sueños, sus metas. Primero está el Señor. Si el Señor le quiere guiar para que usted siga sus planes, sus metas, sus ideales, sígalos. Pero que sea ese el deseo de Dios para su vida. Porque como cristianos, como conocedores del Señor, Él es quien gobierna, Él es quien manda, Él es quien nos dicta las pautas y los caminos que nosotros debemos de seguir. Al igual que Pablo, al igual que Isaías, cuando el Señor dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías le dice: yo voy. Disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Es lo que el Señor no quiere de usted. Es lo que el Señor espera que usted haga. Porque como siervos del Señor, estamos a voluntad de lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor entonces le da indicaciones a Pablo. Le dice: váyase a Damasco, allá voy a mandar a un hombre llamado Ananías, él le va a decir todo lo que tiene que hacer. Y Pablo se refiere a Ananías como un hombre que es piadoso según la ley, que tiene buen testimonio de los judíos, que es obediente al Señor. 3 cualidades hasta aquí, con cuáles cumplimos nosotros. Piadoso, un hombre dedicado a Dios, de buen testimonio ante la comunidad, obediente al Señor. ¿Vamos 3 de 2? ¿3 de 3? ¿1 de 3? ¿Cómo vamos en nuestra vida? Pablo habló de este hombre de esa manera. ¿Habrá alguien en nuestra vida que pueda hablar de nosotros de esta manera? No es un sueño irrealizable, es el plan de Dios para usted y para mí. Ananías fue el instrumento que Dios usó para la sanidad de Pablo. Ananías fue el instrumento que le comunicó el mensaje de Dios expresando la voluntad de Pablo. Y en primer lugar le dijo: Pablo, usted ha sido elegido por Dios. Todos los que conocemos al Señor hemos sido elegidos por Dios, tomados de entre la multitud a quienes Dios ha escogido personalmente. Es Dios viniendo a un mundo que no le merece, tomando a alguien que no le merece, diciendo: a él yo lo escogí. Todos los que conocemos al Señor somos escogidos por Dios. ¿Para qué? Para conocer su voluntad. Eso es, para obedecer en todo lo que el Señor dice. Escogido por Dios para que vea al Señor Jesús, el justo, dice acá. Para que lo vea, para que tenga un encuentro con Él, para que pueda usted
saber de Él, encontrarse con Él, es que eso es lo importante. Y le dice el justo, no es el varón o uno de los justos, sino el justo. Es un término mesiánico. En otra ocasión vamos a hablar de esto. Pero este justo es aquel que Dios determinó como el único en quien Él tiene complacencia. Jesús, a quien Él envió para liberar a su pueblo de sus pecados. Dice que lo escogió a Él para que lo oiga personalmente, para que testifique a toda persona de su experiencia. Dios le está asignando a Pablo el apostolado, de ir y anunciar el evangelio a otras personas. Esa es la voluntad de Dios. ¿Se considera usted un apóstol del Señor? No, ¿verdad? Y un apóstol es otra persona, es otra cosa. Pablo fue elegido con una misión. Era el enviado por Dios, eso significa apóstol, el enviado por Dios para llevar su evangelio a otras personas. Los gentiles, ¿se considera usted un apóstol? De ahí surgen muchas de las cosas por las cuales nosotros no vamos y anunciamos el evangelio. No, que lo haga el pastor, que lo hagan los de misiones, que lo hagan los hermanos que tienen alguna capacidad para hacerlo, pero yo no. Elegidos por Dios para ser misioneros, para ser apóstoles del Señor, no en el sentido bíblico, sino en el sentido de la palabra, para ir y anunciar a otros el evangelio del Señor. Esa es nuestra tarea. Para eso nos eligió el Señor. Así lo dice Pedro, ¿se recuerda? Pedro capítulo 2, versículo 9 o 10 creo que dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos misioneros sabemos acá? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Levanten sus manos. Lo voy a manipular, perdónenme, pero lo voy a manipular. Levante su manito. ¿Cuántos misioneros sabemos acá? No la baje, no la baje. Aquí es, Señor, aquí estoy. A donde me mande yo voy. Aquí estoy, Señor. Yo me apunto en su obra. Porque para eso nos eligió. Para anunciar su gracia. Hermanos, no fue fulanito quien nos llamó. El mismo Dios del cielo se ha encargado de buscarnos, de encontrarnos, de presentarse con nosotros y de darnos una nueva vida, para que esa nueva vida la dediquemos predicando el evangelio del Señor. Mis hermanos, todos somos llamados a presentar la palabra del Señor donde estemos. Quizás no tengamos el valor de hacerlo, pero debemos de pedirle al Señor que Él nos ayude. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Mis hermanos, todos nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, podemos ser testigos. No nos detengamos, no esperemos que algo suceda en nosotros. Y al igual que Pablo aquí, ¿verdad? Mande, hermano. Disculpe, en el versículo que usted empieza dice, seréis testigos en Jerusalén, en nuestra casa, en Judea, en el Sino y en Samaria, en el resto de Honduras y del mundo. Sí. Suficiente con la casa y con los vecinos. Sí, ya es suficiente. Cuando hayamos terminado esa tarea podemos ir a más. Pero nuestros vecinos necesitan de conocer al Señor. Por lo menos hay que orar por ellos, hermanos. Lo menos que podemos hacer es orar por ellos y mostrarles hospitalidad, mostrarles gracia, mostrar que estamos interesados en ellos y pedirle al Señor que Él desarrolle amor en nuestro corazón para ellos, para que un día tengamos la oportunidad de compartir el evangelio con ellos. Pablo estaba tranquilo en ese momento. Le dice a Ananías, óigame, levántese, ¿qué le pasa? Levántese, bautícese, confiese su nombre para que reciba el perdón de pecados. Así está aquí en Hechos 22, perdón. Le dice a Ananías, Pablo le dice, levántese, ¿por qué se detiene? Bautícese, lave sus pecados invocando su nombre. Aunque esto no indica un orden, pero indican las cosas necesarias para poder ser un siervo del Señor.
el bautismo, el lavamiento de los pecados, el invocar el nombre del Señor, 3 cosas que están acá, para lo cual Ananías le está diciendo que recibe el perdón de pecados al invocar el nombre del Señor. ¿De qué pasaje se recuerda usted? Filipenses 2:9. ¿Lo recuerda? Cuando lo toman a uno de sorpresa es difícil, ¿verdad? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Confiese su nombre. Confiese el nombre del Señor. Jesús como Salvador. Jesús como Señor. Confiese el nombre del Señor para recibir el perdón de pecados. De Él viene el ser limpio, el ser lavado del pecado, al recibir el perdón de nuestros pecados invocando su nombre. Romanos 10, 9 y 10 dice, Él es Señor, Él es Salvador, que si confesares con tu boca a Jesús como Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Hay que confesarlo públicamente. El bautismo tiene que ver con una confesión pública, una identificación con el Señor, dependiendo del Señor. El Señor lo llama con un propósito a Pablo. El propósito es ser testigo. El Señor lo llama y le asigna una tarea, anunciar su palabra a los gentiles. Un propósito, una tarea. ¿Conoce usted su propósito? Si usted conoce su propósito, usted va a conocer su tarea. Porque puede estar empleándose en cosas para las cuales Dios no le haya llamado. Entonces hay que conocer el propósito por el cual Dios nos tiene acá para poder llevar la tarea. Nuestro propósito general como iglesia es ser testigos. Y nuestra tarea, anunciar el Evangelio a todas las personas. Versículos 17 al 21, Pablo recibe la comisión de Dios para que predique a los gentiles. Pablo regresó de Damasco a Jerusalén después de algún tiempo. Parece ser que estuvo 3 años fuera de Jerusalén. Él regresó y lo que hizo Pablo es ir al templo para orar y poder comunicarse con el Señor. Y allá está Pablo en el templo orando cuando se encuentra nuevamente con el Señor. Mire que la costumbre de todo judío en esa época era encontrarse en el templo con Dios. Todos ellos, porque la presencia de Dios, Dios mismo lo había dicho que iba a estar en el templo. Entonces ellos oraban hacia el templo, iban al templo para encontrarse con Dios. En nuestro caso, decimos, no, si que ahora todos somos templo del Espíritu Santo, es cierto, pero tenemos un lugar dedicado donde nos reunimos corporativamente para orar. Este lugar. Y aunque es un lugar nada más, es el lugar que hemos dedicado para reunirnos como familia, como el cuerpo del Señor, y debemos de tratarlo con el respeto que se merece. Me dirá usted, pues, eso es ser legalista, ¿para qué nos vamos a meter en eso? Si usted no puede dormir porque usted come en la cama, porque usted mira televisión en la cama, porque oye la radio en la cama, porque ahí se cambia, porque esto y que lo otro, ¿qué es lo que le recomiendan los recomendadores? Use la cama para dormir, nada más. Si no se va a acostar a dormir, no use la cama. ¿Verdad que así nos han dicho? ¿Para qué vamos a usar este templo nosotros? Para orar y encontrarnos con Dios. Si le damos otro uso, descomponemos el propósito. ¿Por qué? Porque nuestra mente se pierde. Si usted, no quiero juzgar, pero cuando los niños entran corriendo y juegan aquí en el templo, son niños. Pero eso nos causa a nosotros una actitud que impide que veamos este lugar como el lugar en el cual corporativamente nos reunimos para estar en la presencia de Dios. Y eso debemos de cuidar, hermanos. O sea, no quiero santificar este lugar y que caminemos de puntitas aquí porque vamos a lastimar al Señor, sino usémoslo para lo que es. Siempre que estemos en la casa y digamos, voy a ir al templo, no es voy al templo a encontrarme con el fulanito, aunque sea cierto, ¿verdad? Sino, voy al templo
porque voy a encontrarme con mi Dios. Cierto, lo encontramos en la casa, oramos en la casa. Hay que tener un cuartito solitario donde usted se desahogue con Dios. Pero cuando vengamos aquí es la reunión corporativa del pueblo de Dios, apoyándose, honrando a Dios, glorificando a Dios. Eso es importante. Quería decir esto porque Pablo nos enseña de eso acá. Él dice que fue al templo como la costumbre que ellos tenían para orar, un lugar adecuado para orar, un lugar para que corporativamente nosotros nos reunamos. Y ahí orando Pablo tuvo una experiencia. Les he contado, ¿verdad? Cuántas veces yo le dije, Señor, yo quiero irte, yo quiero tener un sueño contigo, Señor, yo quiero que me hables, yo quiero irte, Señor. Lo que menos hacía era orar. Cuando Dios se comunica con nosotros es a través de la oración, cuando nosotros clamamos al Señor. Ahí Él se comunica con nosotros, ahí buscamos paz, buscamos dirección, únicamente es en la presencia del Señor. Y Pablo tuvo una experiencia visual con el Señor, lo vio, dice que tuvo un éxtasis, y el Señor le ordenó salir de Jerusalén, algo que Pablo no había considerado salir de Jerusalén, porque él quería presentar el mensaje a sus conciudadanos. Pero el Señor le dice, Pablo, vete de Jerusalén, no te van a poner atención. Es lo que Pablo le está diciendo a todo el gentío que lo quiso matar. O sea que Pablo aquí está diciendo, el Señor dice que ustedes son personas, según Romanos 10:21, a quien todo el día extendí mis manos y son rebeldes. Les dice Pablo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ellos estaban rechazando el anuncio del Señor. En Hechos 7:51, el apóstol Pedro le dice, ustedes son duros de corazón e incircuncisos. A ellos les está hablando el Señor. Hay un rechazo por el mensaje del Señor. Un rechazo que aún en cada uno de nosotros está. Hermano, yo entiendo cuando nos tomamos la Biblia y decimos voy a leer la Biblia. Yo entiendo que no es algo natural y normal y que nos guste. Podemos ser muy ganosos de leer, pero leer la Biblia es otra cosa. Porque hay algo que hay que vencer, el rechazo a Dios. En nuestra vida siempre hay un rechazo a orar, a alabar al Señor, a leer su palabra, a compartir su evangelio. Siempre hay un rechazo, pero debemos de tener cuidado nosotros. El Señor le dijo a Pablo, salga porque no le van a oír. En cambio, Pablo quiere razonar con él y decirle, Señor, si usted me cambió a mí, si usted hizo eso por mí, en alguien que no merecía, en alguien que más bien debió ser castigado, Señor, ¿por qué no puede cambiarlos a ellos? Le dice el Señor, salga de acá. A usted yo lo quiero lejos, predicando a los gentiles. Hasta ahí llegó el mensaje de Pablo, porque la gente se revolvió y esto va a ser asunto para otro día. Para que sigamos viendo la revuelta de esa gente contra Pablo, porque dijeron, muere ese fulanito. No quisieron seguirlo oyendo a él, porque para ellos, que los gentiles oyeran el mensaje de Dios, era una blasfemia. Para que un gentil pudiera conocer al Señor, primero tenía que judaizarse, renunciar a sus dioses, bautizarse como judío, poder entrar al templo para poder servir al Señor. Y Pablo dice, no. Dios le dice, no, usted vaya con los gentiles porque ese es el pueblo de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que los gentiles tengan acceso a Dios para ser recibidos en la familia de Dios. Todos nosotros somos gentiles. Si Pablo no hubiera hecho caso, Dios hubiera buscado a otra persona. Pero somos gentiles que conocemos al Señor, unidos al cuerpo del Señor, por la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Así hemos conocido nosotros al Señor. En conclusión, Pablo habla de lo que fue su vida antes de conocer al Señor, que fue el Señor que lo transformó cuando se encontró con Él, que el Señor le dio un propósito, que el Señor le dio una tarea, y en las mismas condiciones estamos nosotros. No podemos ser aceptados por el Señor si no es por la fe en Cristo Jesús que murió por la humanidad. No es por algo que nosotros hayamos hecho. Por muy bien que nos comportemos, por muy buenas cosas que hagamos, no se trata de lo que somos, no se trata de dónde venimos, no se trata de a qué religión practicamos, no se trata de las cosas buenas que hacemos. La salvación es por medio de Cristo, porque Él murió en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran perdonados y para que pudiéramos tener una nueva relación, ser reconciliados con Dios. La gracia es la actitud de Dios hacia un hombre que no merece más que ser castigado. La gracia de Dios habla de un mendigo que depende de la misericordia de Dios.
¿Cuánto necesitamos volver a esa experiencia del encuentro con el Señor? Se nos va la vida cristiana y cada día que pasa nos vamos enfriando más y más y más. Porque el fuego que hay en nosotros debe de ser motivado cada día. ¿Y cuánto necesitamos volver a ese encuentro con el Señor? ¿Lo recuerda usted, mi hermano? ¿Recuerda usted su encuentro con el Señor? ¿Cuánto usted se emocionó? ¿Cuánto deseo tenía usted por servir al Señor? Necesitamos volver a ese asombro. Necesitamos volver a ese temor, a esa devoción al Señor. Necesitamos encontrarnos nuevamente con el Señor, redescubrir que el mayor tesoro que nosotros tenemos es el Señor Jesús. Volver a disfrutarlo a Él, volver a sentir que no hay nada más glorioso, nada más hermoso que poder tener relación con el Señor. Pidamos al Señor que nos dé la oportunidad de hablar de Él. Pidamos al Señor que Él nos capacite con su palabra para poder ser efectivos en compartir el Evangelio. Póngase de pie para que oremos. Nuestro buen Señor y Dios, queremos agradecerle porque no merecemos ser sus hijos. Y no podemos, Señor, culparnos. Solamente agradecerle a usted, alabarle a usted, ha sido su gracia, ha sido su misericordia. Y Señor, no queremos quedarnos únicamente con eso. Por favor, háganos descubrir nuestro propósito, háganos descubrir la tarea que cumple el propósito suyo en nosotros y haga de nosotros, Señor, de cada uno de nosotros, un misionero que comparta su evangelio, que comparta su gracia. Bendiga esta iglesia, Señor. Que su Espíritu Santo se mueva en nosotros de una manera poderosa. En Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.